Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un movimiento que de verdad sacudió los cimientos de la fe en el siglo XX, uno que le dio una vuelta de tuerca a la relación entre la creencia, la pobreza y la lucha por la justicia. Hablamos, claro, de la teología de la liberación. Y todo arranca con una pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando la fe choca de frente con la injusticia? Esta es la cuestión que movió a toda una generación de teólogos a buscar respuestas, respuestas que fueron nuevas y para muchos radicales. Vale, para entender bien de qué va la teología de la liberación, primero tenemos que hacer un viaje al mundo del que surgió. Porque esto no nació en un despacho, no, nació en el terreno, en la realidad, a menudo dolorosa de la América Latina del siglo XX. Pensemos un momento en el escenario. Hablamos de una pobreza que afectaba a la inmensa mayoría, de una desigualdad social que no era casual, sino que estaba en la misma estructura de la sociedad. Y por si fuera poco, regímenes autoritarios que aplastaban cualquier voz disidente. En medio de todo esto, muchísima gente sentía que la Iglesia, la de siempre, hablaba un idioma que ya no conectaba con su sufrimiento del día a día. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, fijaos en este dato, que es tremendo. En algunas zonas, menos del 2% de la gente era dueña de más del 70% de la tierra. Esto no era una anécdota, ¿eh? Era el sistema. Era una injusticia estructural que sencillamente pedía a gritos una respuesta. Y la respuesta llegó. Pero ojo, no vino de la política, al menos no al principio. Vino desde dentro, desde la propia fe. Se empezó a cocinar una nueva forma de entender qué significaba ser iglesia en un continente marcado a fuego por la opresión. A ver, ¿cuál era la crítica? Pues que la teología de toda la vida, la que se había desarrollado en Europa, se hacía preguntas muy filosóficas, muy abstractas. Era una teología, por así decirlo, desde arriba, que no daba respuestas a las preguntas urgentes de quien pasaba hambre o sufría la represión. Hacía falta una teología desde abajo. Y así nace la teología de la liberación. Su definición es la clave de todo. Es una reflexión sobre la fe, sí, pero a partir de la práctica, de la acción. Y lo más importante es que no separa la salvación del alma de la liberación real, concreta, aquí en la tierra. Para este movimiento, las dos cosas van de la mano. Gustavo Gutiérrez, que es uno de los grandes nombres de este movimiento, lo clavó con esta frase. La teología ya no podía ser un ejercicio intelectual para eruditos. Tenía que bajar al barro, ensuciarse las manos, analizar la realidad y, sobre todo, comprometerse para cambiarla. Venga, pues vamos al meollo del asunto. Vamos a ver las dos ideas centrales que son el motor de todo esto. Son dos conceptos que no solo cambiaron la forma de pensar, sino, y esto es lo importante, la forma de actuar de muchísima gente en la Iglesia. El primer concepto es praxis. Es la palabra clave. ¿Qué significa? Pues que el punto de partida no es la teoría, no es un libro, sino la acción, el compromiso con los que sufren. Y a partir de ahí, de esa acción, se reflexiona con la fe. Y esa reflexión te lleva a una nueva acción, pero esta vez mejor, más consciente. Es como nadar. Por muchos libros que leas, hasta que no te tiras al agua, no aprendes. Y una vez en el agua, reflexionas y ajustas la brazada. Eso es la praxis. Y este ciclo tiene un método muy claro, casi un mantra. Ver, juzgar y actuar. Primero, ver. Analizar la realidad, ver la injusticia con ojos críticos. Segundo, juzgar. Iluminar esa realidad con la fe, con el Evangelio. Y tercero, actuar. Esto es fundamental, no quedarse en la reflexión, sino actuar para cambiar las cosas. Y vuelta a empezar, un círculo que nunca para. Y el segundo pilar es la opción preferencial por los pobres. Ojo con el nombre, que puede llevar a engaño. No es que Dios quiera más a los pobres que a los ricos. Lo que dice es que, si miramos la Biblia, Dios siempre muestra una preocupación especial, una cercanía con los más débiles, con los marginados. Y por tanto, la Iglesia, si quiere ser fiel a su misión, tiene que hacer lo mismo, ponerse de su lado. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Esto no va de caridad, de dar una limosna desde una posición de poder. No. Va de solidaridad, de caminar junto a los pobres como iguales. Y sobre todo va de ir a la raíz del problema, de luchar contra las estructuras que generan pobreza, lo que ellos llamaron el pecado estructural. Claro, con estas ideas tan potentes es lógico que se montara un buen revuelo, ¿no? El impacto fue gigantesco, pero la oposición que generó también fue formidable, tanto dentro de la propia Iglesia como fuera. Si miramos la cronología, vemos que todo pasa muy rápido. El pistoletazo de salida es en 1968, en la Conferencia de Obispos de Medellín. Luego el libro de Gutiérrez en el 71 le da el marco teórico. Pero donde de verdad explota es en las comunidades de base. Eran pequeños grupos de vecinos que leían la Biblia y la aplicaban a sus problemas. La falta de agua, la explotación laboral, ahí la teología se hizo carne. Pero claro, en los 80 llegó la reacción desde arriba, sobre todo desde el Vaticano.
Bueno, y aquí tenemos el gran choque. Por un lado, los defensores decían que por fin la fe era relevante para la gente, que abordaba las causas de la pobreza y que daba voz a los que no la tenían. Por otro, los críticos, con el Vaticano a la cabeza, veían un peligro enorme, que se estuviera convirtiendo la fe en una ideología política. La principal línea roja era el uso de herramientas del análisis marxista, como el concepto de lucha de clases, para entender la sociedad. Consideraban que eso era incompatible con la doctrina cristiana. Pero lo más curioso es que, aunque nació en América Latina, su método se exportó a todo el mundo. Esa idea de hacer teología partiendo de la experiencia de un colectivo oprimido fue una bomba. Inspiró teologías feministas, que parten de la experiencia de las mujeres, teologías negras desde la opresión racial e incluso teologías ecológicas, que analizan nuestra relación con un planeta explotado. Así que queda claro que, aunque el movimiento ya no esté en los titulares como en los años 70 u 80, las preguntas que puso sobre la mesa, esas siguen más vivas que nunca. Siguen ahí, en el centro de cualquier debate sobre justicia social, economía o el papel que debe jugar la religión en el mundo. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del principio. La teología de la liberación dio su propia respuesta, una respuesta muy clara y comprometida. Pero el debate de fondo sobre cuál es el lugar correcto de la fe cuando se enfrenta al poder y a la injusticia, esa es una pregunta que a día de hoy sigue completamente abierta.